Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y levantando la voz exclamó: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Tiene un significado muy extraordinario. Desde la intención del evangelista San Lucas, el encuentro de María e Isabel, lo que llamamos el segundo misterio gozoso. Pero es que tiene una razón de ser, porque es como una antesala a lo que después exclamará María, ese Magnificat, ¿no? Que es una explosión de alegría llena del Espíritu Santo, dice, en donde ella, en cierto modo, habla de ese reino futuro que inaugurará su Hijo Jesús, ese reino que trae para los hombres la paz y la justicia. Por eso es que hay aquí esa antesala que anticipa ese canto de alegría, porque es una antesala de alegría. María viene anunciada por el ángel de que ella ha sido la elegida, la llena de gracia, la que precisamente fue preparada para ser la madre de nuestro Señor. Y por eso mismo el ángel, con el respeto que nos tiene Dios en cuanto a nuestra libertad, le propone el proyecto divino. Tal vez todo lo que María oye del ángel no le queda muy claro, pero lo que sí le queda claro es que viene de Dios, y por lo tanto desde ahí surge su confianza. Viene de Dios, es su palabra. Aquí estoy para servir, aquí estoy para hacer lo que tú me estás pidiendo. Y aquí la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Confianza en la palabra, una palabra que no es solo palabra de sonido, es una palabra que el mismo San Juan, y lo vamos a escuchar en la misa del 25 de diciembre en la mañana, la misa del día del 25, San Juan en el prólogo llama el logos del Padre, ¿no? La sabiduría, la inteligencia, toda esa capacidad de recrearlo todo desde una inteligencia que precisamente es reflejo de la palabra que lo hizo todo, y esa palabra es eficaz para hacerlo todo nuevo. Por eso me puedo fiar de tu palabra, porque tú eres alguien que desde la palabra lo haces todo bien, lo haces todo nuevo. Y la confianza en la palabra lleva a que entonces se abra a la historia el encuentro entre Dios y el hombre en la humanidad de Jesús. Que se abra la historia, precisamente el Eterno que entra en medio de nosotros, aquel que comparte nuestra humanidad. Pero María también escucha algo del ángel. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez y su esterilidad, va por el 6º mes, la que llamaban la estéril, ¿no? Y por lo tanto entonces se entera que también esta parienta anciana con esterilidad, incapaz de concebir, lleva 6 meses esperando un bebé. Todo esto conjuga una exigencia, un compartir. Por eso dice María, se encaminó presurosa. Hay una exigencia que obviamente viene desde el empuje del Espíritu para compartir una alegría que la misma Isabel evidencia, Cuando viniste y tu saludo llegó a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno, alegría, una alegría que también ella transmite a María. Dichosa María, tú creíste, vas a ver que se cumple todo lo que te fue anunciado de parte del Señor. Esa escena, 2 mujeres compartiendo la alegría, hablando de la alegría del Señor, no 2 mujeres chismoseando, no 2 mujeres pelando a medio mundo,
No dos mujeres de grupos católicos que terminan por comerse unas a otras, sino dos mujeres que comparten la alegría de un don. Y ese don es precisamente el don que ellas quieren que una y otra goce. Pero la escenografía no termina aquí. Dos mujeres. Tiene mucho que ver la figura femenina. De acuerdo a la mentalidad judía, las mujeres eran ciudadanas de segunda categoría. Representan precisamente lo que no cuenta en la sociedad judía. Representa la inferioridad, representa la marginación, representa precisamente esa visión, llamémosla así, equivocada, de la superioridad de una parte del ser humano respecto a la otra parte del ser humano. Algo que Jesús corregirá en los escribas y fariseos. Entonces, Lucas, que es muy cuidadoso y es muy sensible a la acción misericordiosa de Dios, sobre todo esa acción que tiene preferencia por los pequeños, por los marginados, por los rechazados, por los olvidados. Lucas evidencia las dos figuras femeninas sin presencia de varón, para dar a entender cómo el reino de los cielos viene a establecer un criterio nuevo, un criterio de equilibrio, un criterio de recreación, en donde el ser humano es el ser humano, pero no es el varón el que manda, no es el varón el que tiene la hegemonía. No existe el jefe de la casa, existe el ser humano que comparte, el ser humano creado en la misma dignidad como varón y como mujer. Y desde ahí también esa dignidad que se transmite y se hace realidad en toda persona, sea quien sea. Y es tal el amor de la dignidad por el ser humano que el mismo Cristo se identifica en el más insignificante de mis hermanos. Nosotros tan llenos de chiches, ¿no? Tan ush, ¿no? Nosotros que somos tan fáciles de sentirnos muy de la high life, aunque aparentemente, porque no lo somos, y que estamos viendo por encima del hombro a otros. Aquí nos topamos con un Dios que nos interroga: ¿por qué los ves así? ¿Por qué desprecias? ¿Por qué marginas? ¿Por qué te sientes superior? Si dices que me amas, si dices que me quieres, ¿por qué te sientes superior? Si todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, el reino de los cielos viene a levantar la dignidad del hombre. Y por eso la escenografía de Lucas es muy importante. Dos mujeres protagonistas, protagonistas de la historia de la salvación, que han abierto sus puertas precisamente a que el reino de los cielos se realice en medio de nosotros. Y por eso, dos cosas importantes. Una, confianza en la palabra, fundamental. Confianza en la palabra. Y ahí lo que Isabel precisamente profetiza ante María: dichosa tú que creíste, dichosa, alégrate, porque vas a ver que se va a cumplir todo lo que te fue anunciado de parte del Señor. Y es que nuestra fe, nuestra identidad cristiana, no tiene otro soporte que la confianza en la palabra de Dios, para hacer la vida. Y es que si queremos que de verdad el reino de los cielos, inaugurado por Jesús en medio de nosotros, se haga realidad, lo tenemos que hacer desde la confianza en la palabra, que tiene que hacerse vida en nosotros. Y ahí la hegemonía entonces de la fe, que realiza el proyecto y el diseño de Dios sobre la religión, que muchas veces es cómoda, que muchas veces es limitada, que muchas veces es manipulada para una falsa satisfacción de la conciencia humana. Y entonces, ¿nos fiamos o no nos fiamos de la palabra? Y es que desde ahí viene la verdadera alegría cristiana, porque ya otras veces lo hemos dicho aquí, presentamos una realidad cristiana muy triste, muy seria, muy seria. Nos vemos como cristianos grises por todos lados. Tal vez necesitamos reencontrarnos con el Evangelio de Jesús para reencontrar la figura de Dios en nosotros. ¿Quién es Dios para mí? Y desde ahí, si corregimos la figura de Dios en nuestra vida, no la que nos ha dicho el catecismo, no la que nos ha dicho precisamente las enseñanzas que a veces no son aquellas correctas desde la misma iglesia, sino aquella que viene desde la enseñanza misma de Jesús, porque Él viene del Padre, conoce al Padre y dona al Padre. Tal vez entonces hayamos razones para decir: sí, nuestra fe, mi identidad cristiana es una identidad de alegría, pero es que pasamos tantos momentos difíciles, pasamos tantos momentos duros, sí, pero fiarse de la palabra
es encontrar razones de esperanza. Y la esperanza, dirá San Pablo, los tiene que mantener alegres. Alegría cristiana, verdadera alegría cristiana. Por eso, esa alegría cristiana nace de una consideración nueva de Dios en nuestra vida. ¿Quién es Dios para mí? ¿Quién es Dios para mí? Y a veces, en la intención tal vez de vivir una experiencia de cambio, nos tocará luchar contra nuestra propia idea de Dios para entrar al conocimiento de Dios solo desde Jesús, que es el que lo dona. Y por eso, aquel Dios que es bueno, aquel Dios que quiere para mí la vida, aquel Dios que la construye para mí día a día, aquel Dios que me orienta hacia la verdadera felicidad y hacia la verdadera libertad, es el Dios que precisamente ha escogido a María, la pequeña María, para que sea la madre de nuestro Señor. Y la alegría viene, te has fiado, María, Tal vez no entendiste mucho de lo que te dijo el ángel, pero te bastó saber que venía del Dios, que era palabra de Dios, para que tú confiaras y te tiraras al agua, Y te tiraras al agua en un proyecto que poco a poco tuviste que ir comprendiendo. María veía estas cosas y las meditaba en su corazón, dice San Lucas. Y entonces, ¿cómo construimos la alegría cristiana? ¿Qué nos ofrece la palabra? Que es precisamente el resultado de nuestra fe, de acuerdo al diseño que nos presenta de la historia nueva, de la vida nueva, Jesús en el Evangelio. Nos ofrece la paz, nos ofrece la justicia, nos ofrece un mundo distinto, una historia distinta, nacida del amor que Dios nos tiene y que nos invita a hacer amor entre nosotros. Y ahí está el esfuerzo humano de ir construyendo una realidad, una historia, una experiencia de vida nueva, y que no sería posible si no confiamos. A veces el problema es que nuestra confianza no está puesta en la palabra, está puesta en que me dijeron que con un novenario, que con unas cuantas candelas, que con unas cuantas alabanzas, que con una forma ficticia de la fe, que a veces pareciera que fuera un esfuerzo humano, por ahí iba el camino de poder obtener de Dios muchas cosas. No, se obtienen de Dios obedeciendo la palabra, experimentando que día a día esa palabra es eficaz en mi vida y que me hace feliz, porque me ayuda a entender el misterio de la vida desde Dios que me la dio y no desde el egoísmo humano que pretende apropiársela para hacer de ella un escenario de lo que le da la gana y no de lo que debe hacer. La pregunta es, ¿soy feliz ahora? Esa es la pregunta. Y si no lo soy, ¿por qué no lo soy? Y si mi fe es fe de felicidad, de alegría, ¿por qué no encuentro razones para creer en alegría? Yo no puedo usar las excusas del mundo. Es que aquí en este mundo nadie puede ser feliz. Es que aquí en la tierra nadie puede tener la perfección. Es que yo no, ¿por qué me exigís si no soy perfecto, perfecta? Es que no sé qué. Todo el tiempo son excusas que han nacido del mundo, no de lo que nos revela Jesús. Jesús nunca nos reveló que aquí en este mundo nunca íbamos a ser felices. Nos habló que amando podríamos ser felices. Pero como no nos gusta amar, nos fascina guardar rencores, nos fascina guardar odios, nos queremos abrazar siempre al rechazo. Nos fascina. El orgullo puede más que ceder al perdón, ¿no? Y ahí es donde entonces oscurecemos nuestra existencia. ¿Cómo vamos a vivir la experiencia de la alegría si no somos libres ni siquiera de aquello que nosotros mismos nos hemos endosado, ¿no? Y nos endosamos el peso del odio, nos endosamos el peso del rencor. Nosotros lo padecemos, el otro y la otra ni siquiera se dan cuenta. Y no soy libre. Y si no soy libre, no soy feliz. Entonces perdona para ser libre. Siendo libre, vas a ser feliz. No es obediencia a la palabra. Creemos en la eficacia de esa palabra. Y ahí precisamente por qué somos cristianos angustiados, encerrados en los círculos de miedo, en donde a veces Satanás puede más que nosotros, porque lo vemos por todos lados. Y cuídese, protéjase, no se ponga tatuajes, no se ponga aretes, no se vista así, no escuche música así, ojalá no dejen entrar a ese grupo, ojalá quiten aquello otro. Pero ¿por qué somos una religión de miedo también? Donde la exigencia de protecciones que vienen de fuera son como una forma de sentirnos seguros, cuando la única seguridad es Dios.
en mi vida. Quien es auténtico cristiano, venga lo que venga, vea lo que vea, vivirá su vida en la autenticidad, y esa autenticidad lo llevará a comprobar que no necesita de protecciones extraordinarias más que aquella de la fe y de la palabra vivida, que está ligada precisamente a la construcción de la felicidad. Pero siempre vamos a buscar protecciones. Nuestra religión tiene que ser una campana de cristal que no nos contamine. ¿Quién ha dicho eso? Y por eso mismo es muy fácil empezar a señalar y a condenar, a no se junte, no le hable, no lo voltee a ver. Pero si Jesús se juntaba con quien quería, y sobre todo con los rechazados, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores y no con nosotros, los buenos de la película? Porque yo vine a buscar lo que se había perdido. No son los sanos los que necesitan de médicos, sino los enfermos. Pero nosotros sí somos capaces de clasificar con quién juntarnos. Entonces, ¿cómo vamos a construir un mundo distinto? ¿Cómo nos vamos a quitar el miedo de una realidad que aparentemente es hostil a nosotros? Si nosotros la generamos marginando, rechazando, limitando, somos culpables de no creer en Dios. Eso es. Somos culpables de no fiarnos de la palabra de Dios. Somos culpables de la satisfacción religiosa cómoda, del cumplimiento religioso, pero no del esfuerzo día a día de vivir la experiencia del amor, porque a eso se refiere. Por eso, si queremos escuchar que también nos digan dichoso porque confiaste y vas a ver cómo se te va a cumplir todo, no es porque se va a cumplir en forma mágica, sino porque vamos a ir viendo paso a paso que la eficacia de la palabra realice en nosotros todos los cambios que buscamos y nos lleva a metas anheladas. Deseamos la paz, construyamos la paz. Dios hace eficaz el esfuerzo por la paz. Deseamos la justicia, construyamos la justicia, y Dios hace eficaz nuestro esfuerzo por la justicia. Y entonces eso nos pone también en trabajos, nos pone también en un quehacer, y ese quehacer es la parte responsable de la construcción del reino. Pero sin ese quehacer tampoco experimentaríamos la paz de la palabra, el efecto pacífico, alegre de la palabra. Tenemos que rehacer y reinventar nuestra religión desde Cristo, desde el Evangelio, no desde lo que me dicen o me deshacen. Saber tener el coraje de descubrirlo en el Evangelio es precisamente tener el coraje de transformar nuestra mentalidad, porque nos va a poner delante también de una responsabilidad, y no de la suavidad de una religión que le espera todo alienadamente, que venga desde el cielo como milagro. Una religión que no es la que Jesús quería. Dichoso porque has creído. Vas a ver cómo se cumplirá en ti la palabra, viviéndola. Exigencia de una palabra que tiene entonces como consecuencia la libertad. Que no sea como decía Nietzsche, ese filósofo aparentemente ateo del siglo XIX, que decía: pobres los cristianos, creen en un Dios que les ofrece libertad, y al final terminan siendo esclavos de ese Dios. ¿Por qué? Por el miedo, por esa forma equivocada de ver a Dios, por un Dios que también se nos presenta como severo, por un Dios que no es el Dios de Jesucristo, y se nos impone desde un criterio religioso de ver cuál es la verdadera religión, cómo hay que vivirla y cuál. No hay verdadera religión, perdón que se los diga. Soy sacerdote de Cristo, católico, desde ahí vivo mi fe, pero no creyendo que sea la verdadera religión. Porque cuando empiezo con esos caprichos, empiezo a marginar, empiezo a rechazar, me vuelvo fundamentalista. Y el fundamentalismo cristiano es tan peligroso como cualquier otro fundamentalismo religioso, gentes. No hay verdadera religión. Está el camino donde Dios me puso a encontrarlo para vivirlo. Y a mí me puso aquí. Aquí me esfuerzo día a día a vivir mi fe. Aquí me esfuerzo día a día a vivir la experiencia de la verdad que he acogido en mi corazón, para vivir la experiencia de esa bienaventuranza de Isabel a María. Dichosa porque creíste, dichosa porque creíste, porque el reino de los cielos es nuestro, porque el Cristo que nace entre nosotros lo inaugura para nosotros, para que encontremos ahí el ámbito
de nuestra paz, de nuestra alegría, de nuestra libertad, en donde somos corresponsables, viviendo día a día esa palabra confiadamente. Entonces, desde el lugar en donde estoy, ahí se hace verdadera mi fe, no mi religión. Ahí es donde experimento el resultado de mi fe, no de mi religión. Y mi fe entonces se convierte para mí en referencia de una vida que va escuchando y va obedeciendo lo que escucha para construir esa alegría de la que hoy habla el Evangelio. El reino de Dios que hoy esperamos se renueve en nosotros con el nacimiento de Jesús, con la fiesta verdadera de la Navidad. Que seamos personas entusiastas, alegres, positivos, optimistas. Que cómo nos cuesta ver esto, ¿no? También a veces viene una visión muy equivocada de la religión en cuanto a lo serio, ¿no? No es seria, no es una religión seria, es una religión verdadera, de alegría, pues, no seria. Y el serio lo tenemos que marginar, porque el mundo pretende ver en nosotros esperanza, y lo serio nos pone contra la esperanza. ¿Qué vamos a vivir en estos días? No es un renovar nuestro encuentro con la palabra, no es un renovar nuestro encuentro con Jesús, inteligencia del Padre que se nos dona a todos para orientar nuestra vida hacia lo bueno. Pues entonces alegrémonos. Esa es la alegría de la que habla el Evangelio hoy, que Isabel ubica bien en la actitud de María, esa niña recién casada, que dice simple y sencillamente: bueno, es tu palabra, confío en esa palabra, y por eso aquí estoy para servirte. Y Isabel la felicita: dichosa María, porque tú has creído, se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Y así como ellas dos vivieron la experiencia de un compartir esa alegría para fortalecerse mutuamente delante de una situación como la que vivían, así también nosotros tenemos que ser instrumentos de la alegría del Señor, instrumentos creíbles de esa alegría. Y entonces solo se puede hacer desde esa palabra que vivimos día a día, confiando que sea eficaz como fue eficaz en Cristo. Y en Cristo encontramos razones para creer en la palabra, de tal manera que si queremos paz, justicia, transformación de la historia, de la sociedad, ahí está a nuestra disponibilidad. ¿Confiamos en ello? Esa es la pregunta de hoy. Pero tenemos que redescubrirnos en la religión de la alegría. Tenemos que redescubrirnos dentro de esa religión de alegría. Y ojalá nos inspire el hecho mismo de que la Navidad nos recuerda que Dios nos ama tantísimo, que nos entrega como don, como regalo a su propio Hijo, para que haciéndose hombre como nosotros, nos muestre el verdadero camino de lo humano, nos haga verdaderos seres humanos que descubren en su dignidad la alegría de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, destinados a la perfección de Dios para vivir la plenitud de la vida de Dios, como una experiencia del presente día a día, confiados en la palabra, que podamos decir de nosotros: dichoso, confiaste, por eso has visto cumplirse delante de ti aquello que escuchaste. Vamos a confirmar nuestra fe.